Marco Vitruvio Polión, mejor conocido como Vitruvio, fue un arquitecto, ingeniero y escritor romano que vivió durante el siglo I a.C. Nació alrededor del año 80 a.C. y es más conocido por su tratado traducido al español como Sobre Arquitectura, una obra influyente que aborda los principios y prácticas de la arquitectura, la ingeniería y el diseño urbano en la antigua Roma. La obra se estructura en 10 libros. En ellos expone todos los conocimientos de su época sobre la teoría y la práctica arquitectónica, entendiendo por tal no solo el arte de la construcción de edificios, a los cuales dedica los primeros 7 libros, sino también a las obras públicas y los diseños de máquinas para la construcción de edificios. Vitruvio comienza destacando la falta de orden y claridad en las enseñanzas arquitectónicas de varios autores. Propone organizar estas enseñanzas en un libro separado y desarrollar las propiedades de cada uno de los órdenes arquitectónicos. En el primer libro trató sobre las funciones del arquitecto, en el segundo sobre los materiales y en el tercero sobre la distribución de templos, centrándose en el orden jónico. En este cuarto libro se propone abordar las reglas de los órdenes dórico y corintio. Capítulo 1. Orden corintio. A excepción de los capiteles, las columnas corintias tienen las mismas proporciones que las columnas jónicas, pero la altura de sus capiteles resulta en una mayor elevación y esbeltez de las columnas, porque la altura del capitel jónico es 1/3 del diámetro de la columna, mientras que el capitel corintio es igual al diámetro del fuste de la columna. El resto de los elementos que se superponen a las columnas se disponen sobre las columnas corintias, manteniendo la proporción de las columnas dóricas y jónicas, porque el orden corintio no tenía distribución exclusiva de las cornisas y el resto de adornos, pero los modillones se colocaban en las cornisas y las gotas en las arquitraves como en el estilo dórico, o se distribuyen los frisos adornados como esculturas, molduras y cornisas siguiendo las siguientes reglas. De esta forma, tales proporciones, los capiteles corintios tendrán una composición adecuada. Su parte frontal está aplastada hacia adentro desde los ángulos externos del ábaco, en una 9ª parte de su longitud. Capítulo 2. Adornos en las columnas. Los ornamentos del orden de las columnas en los edificios tienen su origen en la colocación de madera sobre columnas, pilastras y pilares. Los artesanos imitaron esta disposición en sus esculturas y descubrieron la proporción de triglifos y modillones en estilo dórico, así como la composición y organización de los dentículos en el orden jónico. Los griegos llamaban metopa al espacio entre dos opas y opas a las cavidades donde destacan las vigas y forman el techo. Los antiguos artesanos aprobaban solo lo que se basaba en argumentos razonables y tenían categoría de autenticidad, fijando la simetría y proporción de cada uno de los 3 órdenes desde sus orígenes. Capítulo 3. Orden dórico. El orden dórico no fue recomendado para la construcción de templos sagrados debido a las proporciones inadecuadas y la falta de conformidad entre ellos. Los triglifos y metopas deben colocarse correctamente frente a los cuadrantes intermedios de las columnas, y las metopas deben tener la misma longitud y altura. La fachada del templo dórico deberá dividirse en partes, y el diámetro de la columna tendrá 2 módulos, y la altura será de 14 módulos. La altura del arquitrabe será de 1 módulo, y los triglifos y metopas tendrán una altura de 1,5 módulos y un ancho de 1 módulo. El satélite de la cornisa medirá 1/6 más medio módulo y los espacios restantes se dejarán limpios o grabados con molduras. Capítulo 4. Distribución de las cellas y del pronaos. Analiza la distribución de las cellas y los pronaos en un templo. El largo de las 100 debe ser el doble de su ancho
y la sella debe ser una cuarta parte más larga que ancha. Si el templo tiene más de 20 pies de ancho, se deben colocar 2 nuevas columnas entre los 2 pilastras, y se deben construir galerías de mármol para cerrar las 3 intercolumnas. Si el ancho es mayor a 40 pies, algunas columnas deberán colocarse en el interior, delante de las columnas. En el espesor de las paredes de las sellas debe ser proporcional a sus dimensiones. Capítulo 5. De la situación de los templos respecto a las regiones celestes. Vitruvio dice: si no hubiese algún impedimento y el sitio fuera libre, la deidad en la nave se deberá colocar de cara al occidente, para que así los que ofrecen y sacrifican a sus aras miren hacia el oriente al mismo tiempo que el simulacro, como también miren al mismo y a las regiones de oriente los que impetran sus peticiones, y parezca que las deidades vienen de oriente y miran a los que invocan y ofrecen sacrificios. Capítulo 6. De la distribución de las puertas de los templos. 3 son las especies de puertas a saber: dórica, jónica y aticurga. Las proporciones de la dórica serán las siguientes. La parte superior de la corona que va encima del dintel subirá al igual que lo alto de los capiteles de las columnas del pronaos. La luz de la puerta se determinará así. La altura del templo desde el pavimento al artesonado se dividirá en 3 partes y media, y 2 de ellas se darán a la altura de dicha luz o vano. Divide esta altura en 12 partes, de las cuales 5 y media será la anchura de la luz en lo bajo. Arriba se estrechará de esta forma: si el vano fuera alto hasta 16 pies, se estrechará 1/3 de la anchura de la jamba, o sea, tranquero. Si de 16 pies a 25, se contraerá de arriba dicha luz 1/4 de jamba, y si fuese de 25 a 30, 1/8. Si las puertas jónicas, la altura del vano será la misma que las dóricas, pero para la anchura se dividirá la altura en 2 partes y media y se le dará 1 y media a su pie. La anchura de las jambas será 1/14 parte de la altura del vano y el cimacio 1/6 de la altura del poste. La puerta aticurga sigue las proporciones de la dórica, excepto que las fachas del cimacio adentro en dintel y jambas se distribuyen así: de 7 partes que tenga la anchura de la jamba, se da 1 al cimacio y 2 a cada facha. Las valvas se adornan con prostigos que se abren hacia afuera. Capítulo 7. De las proporciones de los templos a la toscana. La proporción de los templos toscanos en largo y ancho será de 6 a 5. Divídase la longitud por el medio y la parte de adentro será para las naves. La altura de afuera hacia la frente será para las lunas. Divídase también la anchura en 10 partes, de las cuales se dará 3 a cada lado para las naves laterales. Sean separadas con pared, 6 seanlo con columna. Las otras 4 partes serán para la nave de medio. El espacio exterior de un pronao se arreglará de las columnas de modo que haya 2 ángulos de frente antes que las últimas 2 paredes, y después la quinta parte de estos será la tercera parte de la base del pronao. Capítulo 8. De la situación de las aras de los dioses. Las aras deben mirar al oriente y siempre serán menos elevadas que los simulacros que hubieran en el templo, para los que oran y los que sacrifican, estando en diferentes elevaciones y en reverencia cada uno a su deidad, para que ésta pueda verla sin problema. La diversidad de sus alturas será como se sigue: a Júpiter y demás dioses celestiales se harán elevadísimas, a Versa, a la tierra y al mar bajas, y siguiendo esta regla se lograrán la propiedad de las aras.